Estás escuchando Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras. El contenido de este podcast se proporciona únicamente con fines informativos y educativos. Las opiniones expresadas aquí no constituyen asesoramiento financiero, legal ni de inversión y no deben ser consideradas como tales. Antes de tomar cualquier decisión financiera, consulte con un profesional calificado en su jurisdicción. Bueno, ustedes están siempre acostumbrados a escuchar la voz de Sucho diciendo bienvenidos al podcast de Muki Tenenbaum y de Claudio Suchovicki, pero Claudio está de vacaciones por una semana y hacemos el podcast hoy con una persona que no necesita mucho que lo presente, que es Ramiro Marra, pero le voy a pedir a Ramiro que cuentes quién sos para esos oyentes que tenemos fuera de la Argentina. Bueno, gracias Muki por darme la posibilidad. Saludos a todos. En principio quiero decir que soy un fiel oyente de este podcast. Soy un broker de bolsa que hace mucho tiempo se dedica a todo lo que tiene que ver con la tecnología. Y en estos últimos tiempos me he vuelto uno de estos grandes seguidores de todo lo que está pasando en la realidad del mundo a través de la inteligencia artificial. Tuve la suerte de vivir una experiencia en el 2018, de ir a Singularity, a la universidad, y empezar a involucrarme en todo esto que es ahora la economía del futuro, que es del presente. Y te tomo un minuto porque quiero dar elogios tanto a vos como a Claudio. Claudio porque fue mi gran profesor tanto en la universidad como en cursos que me dictó de mercado de capitales, y en este último tiempo vos que sos mi gran profesor de este nuevo mundo corporativo de política internacional, geopolítica que hay a través de la inteligencia artificial, que me abriste la cabeza y eso a mí me ayuda para tomar decisiones en el mundo de los negocios. Espero algún día merecer tantos elogios. Eh, bueno, Ramiro, vamos a hablar hoy, el tema que vamos a hablar va a ser sobre los cambios que están habiendo muy, muy importantes en la geopolítica y la inteligencia artificial. Ayer, anteayer hubo un antes y un después, en mi opinión, que pasó bastante desapercibido. Y vamos a hablar del camino que va tomando esto, en donde yo creo que vamos a dejar de hablar de geopolítica para hablar ya de corpopolítica. Te cuento, Ramiro, empiezo a contarte que, primero, Taiwán es un país, si bien es independiente desde el punto de vista técnico, sin duda, y tiene a China encima, China dice que Taiwán es de ellos. Casi todos los países del mundo tienen relaciones diplomáticas con China y no con Taiwán. Esta es una precondición de China. China dijo, si vos querés tener relaciones diplomáticas conmigo, no podés tener relaciones diplomáticas con Taiwán. Entonces Taiwán tiene a Paraguay, Guatemala y algunos paisitos más que le quedaron con relaciones diplomáticas con ellos. Por ejemplo, Paraguay no tiene embajada de China en Asunción, pero sí de Taiwán. Pero en general todos los países, por supuesto, o hasta ahora, por supuesto, eligieron tener las relaciones con China. Taiwán lo que tiene son representaciones, oficinas de representación con distintos, y en general la persona que está es de rango de embajador, si bien no aceptado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país que lo recibe. Por ejemplo, si hay una oficina de representación en Buenos Aires, la Cancillería no considera la oficina de representación una embajada y al jefe de la misión como embajador, pero sí el rango dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán es de embajador. Hasta ahora Taiwán, digamos, se las aguantaba, trataba de ir y fue perdiendo más y más países y China tomándolos, y hasta esta historia cambió el martes. Cambió el martes porque el martes Sudáfrica, bajo presión china, decidió echar o sacar la representación de su capital. La capital de Sudáfrica es Pretoria, es una ciudad chica. Esto es muy común, Ramiro, vos sabés, ¿no? En las ex colonias británicas, la capital no es la ciudad más importante. Entonces, Washington no es la ciudad más grande de Estados Unidos, Canberra no es la más grande de Australia, y Pretoria en Sudáfrica es igual. Y en Pretoria estaba la embajada. Estaban las embajadas y estaba la representación. Sudáfrica le anunció dos cosas a Taiwán: que van a tener que irse a Johannesburgo, a la ciudad más grande, que ya no van a poder estar en la capital, y también deja de llamarse, les bajó un poco el rango incluso de la representación. A esto Taiwán tomó un paso que es, como digo, un antes y un después. Le avisó a Sudáfrica que de ahora en más no se le van a exportar más chips, o los chips que se van a exportar los va a decidir la Cancillería de Taiwán, y Sudáfrica se queda sin chips. Esto duró 48 horas, así es, 48 horas.
Sudáfrica dijo, no, 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 está bien, no se tienen que ir, lo vamos a negociar. Y inmediatamente este boicot de chips, que duró 48 horas, Taiwán lo retiró, diciendo que no es la forma de tratar, etcétera. Los dos trataron de cuidar, no pasar vergüenza. Perfecto. Ahí tengo una duda, o sea, entendiendo el posicionamiento de Taiwán Semiconductor a nivel mundial en toda la cuestión estratégica de la inteligencia artificial. Taiwán, ¿qué incidencia tiene sobre la empresa? Bien, la empresa de la cual habla Ramiro y que hablamos de ellas es la empresa, en mi opinión, más importante del mundo, que es TSMC. ¿Se acuerdan que yo fui a Taiwán y estuve allá en las fábricas? Es la que fabrica todos los chips hoy del mundo, ¿no? De los chips importantes de la inteligencia artificial, el 92% y probablemente más de los chips se fabrican en Taiwán y lo fabrica una sola compañía que es TSMC. TSMC tiene el apoyo, por supuesto, del gobierno taiwanés y empieza a haber una relación mucho más fuerte, simbiótica entre los dos. Y esta es la primera vez que la compañía misma, porque otra vez, la decisión no es de la compañía, la decisión es del gobierno de Taiwán. El gobierno de Taiwán decide qué se exporta y qué no. En teoría, TSMC no está involucrado en esto, ¿sí? Pero la posibilidad de utilizar los chips como los árabes utilizaron en el 73 y siguieron después a utilizar el petróleo, ¿sí? Como arma económica. Si vos no te portás bien, no te mando petróleo. En su momento, durante la guerra de Yom Kippur en 1973, los países fueron amenazados por los países árabes que no se les mandaba petróleo si apoyaban a Israel. Y la mayoría de los países dejaron de apoyar a Israel. Dos países no lo hicieron, uno es Estados Unidos, que tenía su propio petróleo, aún así importaba petróleo árabe, y la segunda era Holanda, que tenía gas y no necesitaba, o los países europeos le tenían que vender igual el petróleo sí o sí a Holanda, porque si no se quedaban sin gas. Es decir, el uso de un commodity para imponer política es antiguo, si esto ya pasó, si esto ya ocurrió en el pasado, pero en este caso por primera vez no son un grupo de países, es un solo país. Yo quiero que entienda, Ramiro, si mañana un país se queda sin chips, básicamente vuelve al siglo XX, y yo diría a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX, es decir, es un desastre. Para Sudáfrica hubiera sido un dolor de cabeza terrible, aunque los chips que importan no es tan importante para Sudáfrica, porque no tiene una industria que utiliza los chips, pero simplemente si el segundo paso hubiera sido nadie le puede vender chips a Sudáfrica, no le puede, por ejemplo, a teléfonos que tengan chips taiwaneses no pueden llegar a Sudáfrica, en ese caso Sudáfrica se quedaría sin teléfonos. Así que esto es un gran cambio, y lo que vimos recién fueron los primeros tiros, ¿no? Me imagino, porque tampoco Sudáfrica es un eje central en la geopolítica mundial, pero me imagino otros países importantes como China, Rusia, y lo que le puede impactar este movimiento y el miedo que les puede llegar a abrir esta decisión que empieza a tener más dura la gente de Taiwán. Sí, porque, a ver, los taiwaneses no se la creen. Esto quiero que se quede claro. Viven en un estado yo te diría, como dentro de un refugio. No son expansivos. Si esto lo hubieran tenido los israelíes, ya los israelíes hubieran hecho de esto mucho más. De hecho, Israel usa todos los armamentos de defensa, la cúpula de hierro, ¿sí? Antes de exportarla, se la exporta solamente a países amigos. Y de hecho se la exportó a Alemania y a otros países en Europa, está en veremos. Pero es muy, muy poco desde el punto de vista. Los chips es todo. Si Taiwán se concientiza del poder que tiene, Taiwán puede obligar a casi todos los países a revertir y que la embajada sea de Taiwán y no de China, porque China no tiene cómo responder, nadie tiene cómo entregar chips. La única que puede dar chips es Taiwán. Y esto posiciona a China en una situación bastante brava, pero interesante, porque acá hay cosas que tienen que ver con muchas relaciones que están ocultas. Todas las exportaciones de Taiwán, y no me refiero a chips, sino me refiero a otras cosas, el 70% de las exportaciones de Taiwán son a China. Y China medio amenazó que si vos haces esto yo te dejo de comprar. Y la verdad es que las cartas las tiene Taiwán. Pero si ellos viven en un sistema que ellos se defienden, se encierran en ellos mismos, el problema es que todavía no está la mentalidad para hacerlo. Pero ahora, viste, ahora ya la primera la hicieron. Ahora de ahora en más vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Perfecto, o sea, ahí el rol de Taiwán me hace acordar a la década del 90 cuando llegaban
cuestiones importadas que decían Made in Taiwan. ¿Te acordás que era muy común? O sea, me hace acordar también ahora el concepto de esto que hablabas vos de las corporaciones, de la corpo política, el Intel Inside, porque ahora lo que tenemos todos es Taiwán, TSMC Inside, porque al fin y al cabo está ocupando el rol preponderante en todo este boom. Sí, pero TSMC no es Intel, no pone TSMC Inside, y hace bien. TSMC es una fábrica que se cree fábrica. Intel no solamente fabricaba los chips, los diseñaba, los fabricaba y los vendía. Ya sabemos dónde está Intel, esto es toda una historia, pero yo te diría que hay unas 20 compañías que están interrelacionadas entre ellas en inteligencia artificial, cuyas relaciones entre ellas son más importantes que las relaciones entre países. Por eso hablé de corpopolítica. Quiere decir que ahora no solamente hay que ser experto en geopolítica, sino en corpopolítica y aún después en la interrelación entre la corpopolítica y la geopolítica. Es decir, este es el caso, ¿sí? Taiwán utilizando la corpopolítica, en este caso es TSMC, sin que TSMC diga nada, pero ya empezando a mirar las cosas de ese lado, y Sudáfrica. Es decir, las relaciones parecían que es entre Taiwán y Sudáfrica, pero en algún lugar TSMC mañana puede tomar esa misma posición, pero creo que va a ser más entre compañías. Creo que las decisiones en el mundo se van a tomar entre compañías y no entre estados. Va a tener que haber al final algún tipo de Naciones Unidas o de Corporaciones Unidas en donde se van a terminar cerrando conflictos que empiezan a crecer cada vez más y se empiezan a mezclar. Estuve viendo que hubo muchos acuerdos, o sea, uno está acostumbrado a las fusiones y adquisiciones entre grandes empresas o entre grandes y medianas empresas, y ahora se está viendo que hay acuerdos y diálogos que antes parecían imposibles. O sea, están todos entrecruzados. Cuando uno empieza a ver OpenAI, empieza a ver Microsoft, empieza a ver Google, Amazon, en algún lado hay siempre un acuerdo entre ellos, que supera a los países también. El tema es cuando empieza a haber acuerdo entre empresas de otros países, que eso seguramente empieza a generar un conflicto. Sí, pero casi no hay otros países. En este momento las grandes corporaciones son o americanas, TSMC, que es taiwanesa, que es la más importante del mundo, y dos empresas de Corea del Sur, de su Corea, que son SK Hynix y Samsung, y tenés un poquito a SML en Holanda y Mistral en Francia, y terminó de contar. Las demás están todas afuera. Por supuesto que hay otras compañías que son feeders, de las cuales vienen, por ejemplo, Zeiss de Alemania hace los espejos que utiliza ASML en sus máquinas. Les recuerdo a la gente que no, en nuestro último capítulo hablamos de ASML. ASML es la compañía que hace las máquinas que hacen los chips. Y TSMC es donde se hacen los chips y Nvidia y sus competidoras diseñan chips, ¿sí? Hacen el diseño y lo venden. Dentro de eso las cosas están medio fraccionadas, pero cruzadas entre ellos. Entonces, voy a dar varios ejemplos, ¿sí? Eh, una de las compañías importantes de las que yo hablo se llama ARM, ¿sí? Es una compañía inglesa, británica, eh, y cuya madre o cuya dueña del 90% de las acciones es SoftBank, una compañía japonesa. Y ahora, viste que estamos sumando otros dos países más, la verdad que me los olvidé. Pero son únicos, es el único caso. Entonces, SoftBank tiene el 90% de ARM y al mismo tiempo invierte en OpenAI. ¿Qué hace ARM? ARM hace el prediseño de los chips. Los chips los inventa IBM y después se mandan a preparar, es decir, a que luego sobre ese diseño se haga un diseño. Esto es lo que se especializa ARM. Y entonces Nvidia quiso comprar a ARM. Si yo empiezo a contar las interrelaciones, en 10 minutos perdemos a todo el público. Yo me pierdo. Vos entendés que son 20 compañías que interactúan entre ellas, algunas compiten, otras son proveedores de la misma compañía con la que compiten. Un buen caso es Broadcom. Broadcom, por un lado, es un proveedor de Nvidia y por otro lado compite con Nvidia. Es decir, estamos hablando de situaciones muy endogámicas y muy dentro de la cancha. Esto es inteligencia artificial. Fuera de inteligencia artificial hay muchas cosas, pero acá y por eso digo que las relaciones es la corpopolítica y es complicado tanto como la geopolítica. Si uno se pone a recordar hace 15, 20 años, donde la geopolítica, la discusión se basaba en cuándo China iba a superar a Estados Unidos y su preponderancia, hoy con la inteligencia artificial cambió todo eso.
No, China no, China está lejísimo. Está lejísimo. Mira, lejísimo. Tan lejos, a ver, China todo el tiempo anuncia que ya está, que ya tienen chips mejores que los de Nvidia, que ya tienen mejor inteligencia artificial, todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, Mira, la arrogancia, ¿sí? Funciona, es en general el resultado del éxito. Vos para poder ser arrogante tenés que primero tener éxito y después te haces arrogante. China tiene la arrogancia sin el éxito. Es decir, crea un sistema en el cual te crea cosas que no son verdad, que no existen. Yo lo llamo la potencia del demo. Todo el tiempo te muestran un demo. Mira cómo esto anda, mira, pero cómo funciona, no, no te puedo mostrar. Pero mostrámelo en otra posición. No, solo acá. Viste, obviamente es todo, es todo humo, como dicen en la Argentina, es todo realmente no tiene base lo que dice China. Te doy varios ejemplos. Primero, China no tiene acceso a las máquinas de ASML, que hacen los chips de 7 nanómetros para abajo, es decir, los chips más importantes, los que son de la inteligencia artificial. No tiene acceso y las máquinas que tenía dejaron de andar porque no se las mantiene ASML, la compañía holandesa. Hay que mantener cada 2 semanas las máquinas, 2 semanas, ¿eh? Al mes, si no las mantuviste, se terminó. Son chatarra. Entonces quedaron afuera. Les quedan las máquinas de DV, máquinas que tienen 10 y 12 y 15 años, que con esas máquinas están tratando ellos de hacer chips más adelantados. Las máquinas realmente no son para hacer chips más, más allá de los 14 nanómetros. Ellos dicen que les funcionó y le hicieron con 7 nanómetros. Una porquería lo que hicieron, una basura realmente. Esa es parte de la mentira que hicieron en su momento con DeepSeek, que vos lo anticipaste en este podcast, que era todo humo, que no era cierto lo que Así es. estaban planteando, que estaban Sí, pero, vendiendo, salieron a vender en forma de publicidad una inteligencia artificial que fue un fracaso, por esto que estás es- planteando vos. claro, pero Ramiro, yo tengo una ventaja. Yo sé, ¿sí? Yo sé siempre cuando los chinos mienten. ¿Cómo yo sé? Porque mueven los labios. Es- Siempre mienten. Los chinos en tecnología mienten todo el tiempo. Todo lo que pueden hacer es, si vos les das las cosas y les das todas las máquinas y le traes la gente y les explicas cómo se hace, saben reproducir. Por supuesto que saben robar y saben copiar, pero esto es incopiable y ellos saben que es incopiable y no lo pueden hacer. Entonces, claro, lo de DeepSeek fue parte de todo esto. Te digo, la lista es larga. Ellos dicen, tenemos los mejores barcos, los mejores aviones, tenemos la marina más grande, se les hundió un submarino. ¿Vos entendés? Vos haces un submarino y se te hunde en público, ¿sí? Hay fotos de satelitales, es muy interesante. No, la tecnología de ellos no existe. No pueden invadir Taiwán, no tienen con qué. El ejército de ellos es un ejército de papel, en serio un ejército de papel, no como dijo Trump sobre Rusia. Primero que Rusia no es un tigre, Rusia es un oso, ¿sí? Esto es un tigre, yo te diría que ni de papel. No tienen, el ejército de ellos no sirve, nunca peleó una guerra. La última guerra que peleó es una sola vez en el año 79 con Vietnam, un país muchísimo más chico que ellos y con mucho menos armas que ellos, y perdieron. China toda es un blef, toda la parte tecnológica, por supuesto. Hay cosas que China logró hacer, ¿sí? Sin duda, vos le trae la gente y hacen trenes, ¿sí? Eso no es problema, no es que no pueden hacer cosas, pero de ellos mismos no hay ciencia, no hay tecnología, nada sale de ellos. Y mira, vamos a las próximas máquinas. Ellos tienen las máquinas DV, que también las hace ASML, que sí se las mantienen, porque hacen chips de hasta 14 nanómetros. Resulta que si mañana ASML, Estados Unidos, se pelea con China y está al borde de eso, ¿eh? Y les dicen no hay más manutención de las máquinas DV, China solo puede producir chips de 95 nanómetros, es decir, prácticamente solamente máquinas de lavar ropa, máquinas muy primitivas, sirven para los chips que ellos pueden hacer. Ellos vienen y dicen, y esto solamente son los chips de lógica. En cada GPU, en cada sistema de inteligencia artificial y en general en tecnología, tenés dos tipos de chips. Uno es el que piensa y el otro es la memoria, el HBM. Ya lo hablamos, tuvimos todo un programa sobre HBM. Los grandes fabricantes de HBM son tres. Micron, esta es americana, y dos de Corea del Sur, la mejor de todas, Sky Hynix y Samsung. Hacer HBM es más complicado aún que hacer las de lógica, más complicado aún, y nadie puede entrar en ese mundo. China dijo, nosotros podemos hacer HBM. Cuando lo hicieron, yo no sé cómo no sé si no sentían que pasaban vergüenza. No tienen, ni se acercan a eso. No, ellos, si tienen que tener inteligencia artificial, necesitan los chips de otros. Los de ellos no sirven, porque no tienen, ni van a tener. Están a 20, 25 años. Tienen una tecnología muy anticuada. La que ellos mismos hacen no les sirve. Dependen de montones de materiales que vienen de dónde? De Japón, que no se las van a vender. Entonces,
China no tiene absolutamente nada y estamos todos perdiendo el tiempo hablando de China como el próximo, como el gran rival de Estados Unidos. No es rival de nadie China. Yo tenía un perro que se llama Keeshond, un perro holandés, que era muy peludo y parecía muy grande. ¿Sí? Todo parecía un perro muy grande. Y cuando llegabas, el perro era muy chiquito adentro. Esto es China. No consiguen absolutamente nada. Solo demos. Un demo tras otro. Eso es lo que hacen. Te meto otro actor de la geopolítica de la inteligencia artificial que seguramente me vas a dar un buen análisis. Rusia, ¿cómo está en todo este contexto con China, Ah, no. Estados Unidos, SML, No, Taiwán? no. Rusia está peor que China. No, Rusia para sus drones utiliza chips que le sacan a los juguetes que hace China. No, Rusia es muy atrasado en tecnología. La Unión Soviética, antes de la caída de Rusia hace 35 años, en esa época, ¿sí? Tenía una industria de chips comparada a la americana, ¿eh? En el 88, 87. Después, cuando se cae todo, se terminó. Los chips de ellos, para que tengas una idea, uno de cada dos chips andan, los otros no andan. Entonces lo que tienen ellos es una industria pesada, fuerte, son excelentes haciendo cosas grandes, las mejores represas las hacen ellos, las mejores sin duda, ¿sí? El subte en Moscú, que está hecho en los años 30, no sé si vos estuviste, Ramiro, en Moscú, Sí, sí, pasé en el Mundial de Fútbol estuve. te subiste al subte. El subte de Sí, ellos es de los años impresionante. 30 y podés viajar parado sin agarrarte de nada. Sí, Son excelentes y el ingenieros. nivel de profundidad en que los hicieron es impresionante. Así es. En estas cosas son excelentes. Se hicieron como la represa de Asuán en Egipto. Excelente. Son muy buenos en eso, pero en motricidad fina, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? En la cosa final, los rusos están lejísimos. Los países que quieren competir con Estados Unidos y con Taiwán, es Japón el que quiere volver a tener. Japón era la dueña de los chips en los años 80. La dueña, la única. Era la que había hecho todo. Y se hizo arrogante, le dijeron, mirá, hay nueva tecnología, que los holandeses habían hecho. No, 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 nosotros no entienden nada, no sirve. Y hoy Japón no tiene nada, absolutamente nada, son proveedores de algunos componentes y no más que eso. Japón podría, bueno, está haciendo una máquina, una fábrica de una nueva compañía que quiere competir con TSMC, que se llama Rapidus, y que dice que va a estar lista en el 27 y que ya está atrasada. Y no tiene, no tiene la gente. El problema es para hacer estas cosas vos necesitas la gente. Y vos necesitas que el científico no tenga miedo por su vida. En China, si vos fracasás, te echan. ¿Entendés? No hay más, no hay, hiciste un experimento y, por supuesto, los experimentos tienen que fracasar, un porcentaje importante fracasan, por eso se llaman experimentos. Pero en China es automático, ¿no? Te echan. Y después China mete en cana a los dos, tres tipos que podían hacer algo. Tenemos a Jack Ma, ¿sí? La historia de Jack Ma. Jack Ma hizo Alibaba, le iba bárbaro, y un día lo hicieron desaparecer. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Desapareció. Y lo tuvieron desaparecido. De repente bien se dieron cuenta que la tecnología de ellos, que igual no iba a ningún lado, ellos creen que si ellos hacen algo, esto es muy comunista, ¿sí? Si yo deseo algo va a ocurrir. Es voluntarismo, típico voluntarismo. Como yo deseo mucho, mucho, y todos dicen, pero los chinos, si los empujás y van a querer mucho, mucho, ¿qué tiene que ver querer mucho, mucho? Vos podés querer muchas cosas, es irrelevante lo que vos querés. Lo importante es lo que podés. De hecho, inteligencia es querer lo que podés, no creer que con el querer alcanza. Y esto es lo que hicieron ellos. Los chinos viven atrás del concepto del querer. Entonces lo hicieron desaparecer Jack Ma. Entonces lo trajeron de vuelta a Jack Ma. Y lo volvieron medio a desaparecer. Y lo volvieron a traer. Y le dieron un lugar muy importante. No funciona. Jack Ma no es nadie. Jack Ma es un solo tipo. Taiwán es un ejército de personas. Todas coordinadas. Gente que a las 7 de la mañana en Taipei, la capital de Taiwán, explota de los autos. No puedes ver. Es rush hour. A las 7:30 de la tarde no hay nada. Todo el mundo se fue a dormir. La gente trabaja y trabaja muy bien uno con el otro. Y si se quieren ir, se van. Y si no quieren ir, se quedan. ¿Sí? Hay libertad en Taiwán. Hay democracia en Taiwán. En todo este concepto de corpopolítica que comparto con vos que se está dando, ¿estas empresas se sienten todas representadas por sus países o hay alguna empresa que es una multinacional que no le No, importa? no. Justamente se terminó. Los países, a ver, tiene un país que no tiene una corporación. Una sola cosa seguro, el monopolio sobre la fuerza.
No importa cuán civilizado es un país y cuántos jueces y fiscales y garantías hay, al final tiene que haber un tipo con un revólver. Si no hay un tipo con un revólver, la gente no cumple, no hay tal cosa. Al final tiene que haber un poder, alguien que tiene un poder. Mientras tanto, hasta ahora los países lo que tenían era el hombre con el revólver, ¿sí? Y aparte, a donde vos ibas había un país. Vos no tenés que estar en un lugar donde no hay países, ¿sí? Bueno, esto ya está cambiando. Cambiando primero porque el poder económico de las compañías de inteligencia artificial ya es mayor que la de los estados. Te doy un ejemplo en Francia. Los bonos del gobierno francés, ¿sí?, rinden más que los bonos de las grandes compañías francesas. Es decir, la gente confía más en que les pague una compañía francesa a que le pague el Estado. Cuando pasa eso, y en Argentina pasó en algún momento, ¿no?, con Arcor y con algunas de las compañías argentinas, cuando pasa eso, ya los argentinos están acostumbrados a vivir así. En Europa no. Y esto cuando empieza a pasar eso, vos ya sabes, y ven una corporación, y la corporación es más fuerte que vos, y eso, la descentralización de los bancos centrales, la competencia entre los países, el hecho de que todo pasa al éter y deja de necesitar un lugar físico. La famosa nube es un lugar físico, sí, está claro, sí, es un lugar con computadoras, gigante, en donde corren computadoras, pero lo llaman la nube y tienen razón, porque al final está en la nube, ¿no? Y no importa, la máquina es solamente el respaldo de esto. Cuando el país es el respaldo de una corporación, y ya, viste, ya se empieza a resquebrajarse esto. Por eso te digo, hoy Google no sé si Google, pero Google y Microsoft son probablemente más poderosos que el gobierno americano. El gobierno americano está ahí, ¿no? De hecho, Trump los trata de venir, hasta que vengan, que inviertan, pero hay que tomar en cuenta que esto, poco a poco, el poder va a cambiar desde los países hacia las corporaciones, y hoy los países hacen cualquier cosa para que una corporación venga. Japón se desvive que Apple venga a fabricar a Japón, se desvive, le da cualquier cosa. Por ahora, viene una compañía, paga impuestos en ese país, muchas veces reducido, ¿sí? Y el futuro va a ser al revés. La soberanía se va a alquilar a las compañías. Por supuesto que esto está pasando de que uno lo empieza a ver de países que la sociedad empieza a buscar más referencia de una declaración de Elon Musk que de Donald Trump, del fundador del OpenAI que de Merkel. O sea, empieza a haber una discusión acá de que el anuncio del nuevo iPhone por mucho tiempo fue más esperado que un discurso en la ONU o que de un banco central. O sea, todo eso es Oh, porque mucho más. realmente la ciudadanía y la sociedad se siente más representada por las empresas que por los propios países. Pero aparte, mira, desde el punto de vista geopolítico, los países esta semana en la Asamblea General de las Naciones Unidas demostraron no ser nadie. Se sientan entre muchos países, deciden reconocer un lugar que no existe como país, y al mismo tiempo, cuando vos reconoces algo que no existe, la pregunta es si vos existís. Una buena pregunta es si yo digo que algo por ejemplo, que existe un ente imaginario. Yo me estoy poniendo en duda a mí mismo. ¿Quién soy yo? Ese que dice, ¿no? Uno dice, está loco, por ejemplo, ¿no? La locura es al final no entender la realidad. Y esta historia de los países que tomaron una decisión entre 135 países de reconocer a Palestina, sin entrar a la parte política, no me interesa el tema en este momento, simplemente demuestra una debilidad. Es decir, yo empiezo ahora a reconocer cosas que no existen, y vino un solo país, un solo tipo, y dijo, no me interesa lo que ustedes dicen, Estados Unidos, y se terminó. La debilidad de los países, yo hablamos ya muchas veces, los demás países son países vasallos hoy de Estados Unidos. Estados Unidos decide qué se hace. Y como es el dueño de la inteligencia artificial, decide por ahora qué se hace. ¿Pero qué quiere decir es el dueño? ¿Quién es el dueño? ¿Nvidia o Estados Unidos? ¿Es TSMC o es Taiwán? ¿Es TSMC o es el resto del mundo? No sé, no está claro. Yo creo que hacia ahí vamos, pero no va a ser que las corporaciones nos van a dominar, etcétera. Te digo un concepto más. Hoy nosotros, o creemos que estamos programando la inteligencia artificial, ¿sí? Ya hablamos del tema muchas veces, la inteligencia artificial ya no la estamos programando nosotros, ya se autoprograma, ya no tenemos control sobre lo que está pasando, no sabemos cuáles son los procesos. El próximo paso va a ser que la inteligencia artificial nos va a programar a nosotros. Me acuerdo de una entrevista que hubo hace un par de meses a Sam Altman, donde él empieza a plantear que miren que no lo estamos controlando.
que hay una frase que recuerdo que decía, ningún búnker te salvará si esto se va de control. O sea, te está diciendo, Nah, no vayas a buscar recovejo en un estado, en un sí, gobierno, en un sí, país, porque yo ya no estoy manejando la inteligencia artificial, entonces no me van a poder manejar a mí. Y cuando los estados sí. quieran ir a regular en Ah, exceso no, y hacer a la sí. inteligencia artificial, no van a poder llegar. Ya no pueden. Se Ya no terminó, pueden. ya no pueden. Hoy no pueden. Ya está. Hoy la inteligencia artificial, uno sabe que vos ponés de un lado un chancho y del otro lado sale chorizo. ¿Qué pasa adentro? No sabes. No sabes. Y cuando querés cambiarlo, y lo trataron de cambiar, y de esto vamos a hablar en algún otro episodio, cuando lo querés cambiar, peor todavía. La inteligencia artificial, cuando vos le querés meter reglas éticas, ahora nuevas, para que no haga cosas determinadas, lo que aprende es cómo, después que escucha las reglas, cómo eludirlas. No cambia, no la sigue. Te hace creer a vos que la sigue. Exacto. Pero, pero quiero explicar, del otro lado es una máquina. Es una cucharita glorificada. Es una máquina, es un destornillador. Y la máquina no quiere nada. La máquina es un grupo de ceros y unos. No quiere absolutamente nada. La máquina no sufre, la máquina no se muere. La máquina no tiene ningún motivo para querer nada. No quiere. Los únicos, el único. Se volvió manipuladora la máquina. Se volvió manipuladora porque sabe Claro, pero cosas y porque es un reflejo somos nuestro. capaces de nosotros. Y ahí te meto con un tema que de estos conceptos estamos hablando, del principio y este final, es cómo la cultura de los países que no van en línea con lo que es la inteligencia artificial va fracasando, porque China, que quiere sobrecontrolar todo, sobreregular todo y administrarlo todo de un gobierno central, no va a poder hacer nada. Por ejemplo, me contaban que DeepSeek a veces responde cosas y te las borra y te vuelve a poner otra respuesta. Sí, 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 esto me pasa a mí todo el tiempo. Yo te cuento, yo hice algo muy simple. Tenía que hablar, yo tenía un tema determinado que necesitaba tener dos visiones. Abrí una instancia, ¿sí? De ChatGPT. Le di lo que necesitaba, me dio una respuesta. Abrí otra instancia de ChatGPT, es decir, dejé la de costado y la abrí otra. Y pasé lo que decía la primera a la segunda y le dije, criticámelo. Y me lo criticó. Y volví a la primera y ahora le dije, criticámelo esto, y lo criticó. Es decir, la misma inteligencia artificial no es una. Impresionante. Yo lo que hice fue tomar tres inteligencias artificiales y hacer el ejercicio de lo que opinaba cada una y después que las tres me digan cuál era la mejor. Y tuvieron la inteligencia artificial tuvo la consideración de decir que otro inteligencia artificial era mejor que ella. Claro, pero estos son distintas inteligencias artificiales. Yo te estoy hablando de la misma. La misma también se sabe corregir en algo que las personas no sabemos y por supuesto que los chinos tampoco y por eso fracasan en todos estos procesos. No, pero lo de los chinos simplemente es porque los chinos están desesperados. Hay una desesperación en China porque la economía está destrozada, construyeron más casas que chinos, tienen ahora los autos eléctricos, no saben qué hacer con millones de autos eléctricos, parques enteros, hay un cementerio de autos eléctricos en China. Porque es una economía dirigida, pero no me quiero ir a ese lado, simplemente lo que quiero volver a explicar es estamos viendo tres cosas distintas. Por un lado, la inteligencia artificial independizándose. Por el otro, las compañías que están relacionadas con ellas independizándose de sus propios países. Y por otro, vemos países bajando el hocico mucho, dándose cuenta, algunos sí, otros no, de lo que está pasando. Kazajstán acaba de anunciar, el presidente de Kazajstán, que van a cambiar todo el país, lo van a hacer inteligencia artificial. Echan a todos los empleados públicos y va a ser reemplazado por inteligencia artificial. Yo no sé si ustedes saben lo que es Kazajstán, pero es un país muy atrás en el desarrollo mundial. Pero estos tipos hacen un salto y se terminó. De repente ellos en 2 años van a ser muchísimo más eficientes que Suiza. Esto es el gran ecualizador, la inteligencia artificial. Si la quieres usar, si te atreves a usarla. Los que no quieran usarla, los que gritan, no, estamos en contra de los seres humanos, no sé, esas cosas que la gente anda diciendo cosas, se van a quedar atrás y van a terminar ahí, pero pataleando. Van a llegar a las patadas en vez de decidiendo lo que tienen que hacer. Sí, a mí cuando te escucho todos los días cuando sale publicado este podcast, siempre pienso, estamos viviendo el futuro. Bueno, sí, 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 sí. O sea, todo eso que veníamos pensando lo estamos viviendo ahora y mucha teoría económica que se desarrolló a lo largo de la historia de la humanidad, hoy cambió por este extraterrestre que entró, que es la inteligencia artificial. Ahora vos sos un agente de bolsa, ¿sí? Tenés una Sí. compañía de bolsa. Desde tu lado, contanos así antes de terminar me interesa escuchar lo que vos. Contame cuánto cambió la bolsa y tu trabajo, no solamente desde el punto de vista mecánico tu trabajo, sino la perspectiva de tu trabajo por la inteligencia artificial.
Bueno, la perspectiva cambió de dos lados. Por un lado, del análisis que uno tiene que hacer de los mercados, porque hoy las principales compañías de inteligencia artificial son las que más valor tienen, las que más volumen tienen y las que más potencial de crecimiento tienen. Entonces, uno tiene que estar analizando este negocio que hace 15 años, 10 años no lo entendíamos, no lo conocíamos. Eso desde el análisis. Pero después está el día a día del trabajo de uno, que si no te adaptás a las herramientas de inteligencia artificial, quedás fuera de mercado. Que vos tenés que, desde brindar un servicio a los clientes con inteligencia artificial y desde procesos internos. Y hay un tema cultural que si vos no adaptás al capital de trabajo, al capital humano, dentro de una compañía, te quedas afuera. Esto es como la gente que no quería usar teléfono celular o no usar internet, se fueron quedando afuera. Entonces tenés que trabajar desde lo cultural dentro de la empresa para que se utilice inteligencia artificial y al mismo tiempo ir analizando todos estos movimientos que vos contás, porque si no, no vas a poder vivir hablando de en la Argentina lo que pasa con el dólar o hablando de deudas corporativas cuando está la inteligencia artificial llevándose todo el mercado, la esencia y el crecimiento. Me interesaba porque vos vivís un mundo que yo y nuestros oyentes no lo viven, y que sí, Sucho también está en ese mundo. Pero quiero terminar con una cosa. De las 10 compañías más valiosas del mundo, 10, 9 son de inteligencia artificial. Solo una, que es una compañía de petróleo de Arabia Saudita, la única, entra en los primeros 10. No hay compañías de autos, no hay bancos. Todo lo que nosotros conocíamos los grandes se terminaron. Fueron. Incluso las compañías de petróleo, no me refiero a Arabia Saudita, porque es todo el petróleo que tiene Arabia Saudita. ¿Por qué vamos a hablar de otro tema? ¿Por qué no vamos a hablar solo o casi exclusivamente de este tema? Es una buena pregunta. Es la prioridad número uno la inteligencia artificial para la humanidad. No hay un Sí, tema más importante hoy que la inteligencia artificial. El que habla de otro tema simplemente se está distrayendo. bueno, está bien, distraerse es bueno para no sufrir. Los que padecen el presente y el futuro de la inteligencia artificial necesitan distraerse, me imagino. El tema Bueno, es que se están distrayendo con inteligencia artificial, porque al fin y al cabo, detrás de todos los sí, procesos claro, tenemos al final inteligencia sí, artificial. al final Como sí, es cierto. usuarios y no como analistas. Ramiro, muchísimas gracias por venir a este podcast, y bueno, Gracias a vos y felicitaciones por muchas este gracias, podcast. un abrazo, y nos hablamos ya con Sucho la semana que viene. Escuchaste Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras. Producción, Big Tecnia, Contenidos Digitales.